El embajador Juan Álvarez Pita es docente universitario con mucha experiencia en la diplomacia y además es un analista. Va a ser un gusto para nosotros volver a conversar sobre la OEA y sobre su presencia en nuestro país. Tercer día de presencia, segundo día de actividades. Embajador, buenos días, bienvenido a Ánfora 2022, estimado embajador. Muy buenos días, estimado amigo. Creo que estamos en una situación en la que lo que puede tener valor en este momento, una hora más tarde ya cambió. En fin, vamos a tener que seguir, porque este es un proceso largo. Esta Correcto. cuestión de la OEA no es como parecieran entenderlos algunos medios de comunicación, como que vienen, redactan un informe y se termina, ¿no? Todo tiene un proceso que yo creo que debería ser también materia de los medios de información, porque el pueblo tiene derecho a conocer qué es lo que pasa. Yo creo que muchos de los medios de difusión aquí están publicando cosas que solamente pertenecen a una de las partes. Y esa desinformación yo creo que es el complemento necesario a lo que llamamos libertad de expresión. Esa es una primera reflexión, porque uno tiene que leer prácticamente todos los periódicos, luego cotejar qué cosa hay. Hay una situación casi monolítica que congrega a la mayoría de los medios, ¿no? Y esto creo yo que tendría que equilibrarse. Creo que los medios de prensa, periódicos, radio, televisión, deberían nutrir también. No es aceptable que uno tenga noticias solamente a través de las redes sociales, ¿no? Y también a lo que se venía a llamar las fake news, ¿no? O sea, las noticias falsas, que están inundando y tomando espacio en la mayoría de, de esos medios que están cumpliendo en cierto sentido ese vacío que el pueblo está sintiendo, ¿no? Una cosa cierta, ¿no? El tema del sesgo eh, que hace que no se tenga la información en su conjunto, al 100% de lo que significa la presencia de la misión. Y por eso se manifiesta esta realidad en la expresión de los congresistas. Hemos dado a conocer de la reunión de hoy día y ahí vamos a entrar al tema para que hacer un poco de docencia con nuestros televidentes que merecen la información en su conjunto para que puedan conocer la realidad y sacar sus propias conclusiones. Y es que los congresistas con los que se ha reunido la misión en este segundo día de reuniones, tercer día presencia en el país, señalan que han pedido imparcialidad. Ese pedido tiene cabida en el escenario de una misión que ya tuvo participación en nuestro país, embajador, en el 2000 y antes de eso en el 92 con la crisis y el golpe institucional que dio Alberto Fujimori. ¿Cuál es la reflexión con respecto a esta expresión de algunos congresistas y que se manifiestan con titulares de algunos de los diarios con ese sesgo que ya conocemos los peruanos? Sí, bueno, creo que se está poniendo en ese momento el dedo en la llaga, ¿no? Todo el mundo y naturalmente las autoridades legislativas, las del Ejecutivo, del Poder Judicial y también los ciudadanos en general. Y los no ciudadanos, porque ese término ya ha traído más de algún problema, ¿no? Por la si hablamos de los derechos ciudadanos, pero ¿qué pasa con las personas menores de edad? ¿No? También tienen derechos que han sido reflejados de manera muy clara en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Niños, ¿no?
Así que yo creo que sí, hay que hacer ese llamado. Ahora, por otra parte, las misiones internacionales de organismos como podrían ser las Naciones Unidas, las comisiones derivan del sistema internacional de derechos humanos, tendrían que ser mucho más precisas, ¿no? Por otra parte, por lo general hay un desconocimiento muy grande sobre los mecanismos. En primer lugar, ha venido este grupo. Este grupo necesita mantener la confidencialidad. Si no se mantiene, todo puede desmoronarse. En la vida práctica, yo he sido testigo de muchas veces ahí en las Naciones Unidas, por ejemplo, cuando algún miembro de un comité o de un órgano de las Naciones Unidas descaradamente viola la confidencialidad y después se limita a decir que se le escapó, que no previó, que no tuvo presente, que no podía hablar, pero ya la situación es irreversible, ¿no? Y esto realmente son cosas que no se pueden estudiar en media hora, ¿no? Aquí en el Perú está faltando mucho más énfasis en lo que es el derecho internacional. Si el derecho internacional es acogido en la legislación interna, entonces la mayoría de las personas que se ocupan de este tipo de actividades deberían también considerar esos aspectos, ¿no? Una cosa increíble es que los documentos elaborados por la Fiscalía, ¿no?, contienen una afirmación pues completamente errónea al decir, por ejemplo, que la Convención sobre la corrupción en el marco de las Naciones Unidas es un tratado de derechos humanos, ¿no? Bueno, yo creo que por ahí ya le entran a cualquiera dudas acerca de si tiene algún sustento en búsqueda de la calidad y de la verdad. Si la Fiscalía comete ese error, entonces uno dice, bueno, siendo benévolamente, sí conocen, pero no lo hicieron notar. O simplemente hay que dejar pasar el tiempo y dentro de algunas semanas ya nadie se va a acordar de lo que se dijo en algunos medios de que había un gravísimo error, del cual derivan todas las posibles acciones que se puedan tomar aquí, tanto como gobierno, tanto como legislativo. En este caso, la situación de la Fiscalía me extraña mucho. No ha habido una rectificación, señalar que se presentó un problema informático, ¿no? Claro, yo no soy partidario de que se mienta, pero hay que procurar hacer el menor daño al país, porque todo esto esta situación que los peruanos tenemos está repercutiendo a nivel internacional y está afectando también el costo de vida aquí en el Perú. Son asuntos que nosotros tenemos que seguir con mucho detenimiento para evitar que se siga haciendo daño a la figura, a la imagen internacional del Perú. Correcto. Y se vienen todavía reuniones para tener todo el panorama, embajador, fundamentales y trascendentales en la tarde. La conferencia episcopal y también la Defensoría del Pueblo. Una defensoría que está, digamos, no completa, no hay un titular elegido por el Congreso de la República por muchas razones. Lo cierto es que hay una encargatura y no va a ser un elemento clave, o me estoy equivocando, embajador, con su apreciación, pero sí la Iglesia. El episcopado ha señalado desde el inicio de estos enfrentamientos una posición clara y una urgencia de salida
al entrampamiento de los principales poderes. ¿Qué vislumbrar después de estas reuniones con la Fiscalía, perdón, con la Conferencia Episcopal, embajador, que ya le daría a esta misión seguramente el panorama que se requiere? Sí, bueno, hay dos puntos, ¿no? Hasta donde yo he entendido su comentario. La cuestión de la fiscalía. Es cierto que es una fiscalía interina, pero no le quita las obligaciones que el Claro. defensor del pueblo tiene por mandato de la Constitución y de las leyes. Yo creo que la encargada de la fiscalía lo sabía muy bien cuando le fue otorgado ese cargo, ¿no? Y también debía haber sabido cuáles eran las consecuencias de eso. Pero, digamos, ese es un caso aparte. Yo creo que Claro. no hay que acosar a las autoridades, llámese Defensoría del Pueblo o Congreso o Ejecutivo. El caso de la Conferencia Episcopal Peruana es también diferente y tiene ciertos matices. Una, unas han sido las declaraciones que el cardenal Barreto, arzobispo de Huancayo, ha formulado. Si bien es cierto que puso hincapié en decir que él estaba hablando a título personal, pero hay ciertas funciones en que es imposible que la mayoría de la población Claro. capte ese tipo de sutilezas, ¿no? Ahora, la Conferencia Episcopal Peruana, que reúne a todos los obispos que hay aquí Solo, en el solo. Perú, se ha pronunciado y hay algunas voces que dicen la Iglesia no tiene que meterse en nada, otras personas dicen todo lo contrario, ¿no? Y se le ha reconocido a la Iglesia Católica un sitial muy importante en el marco de la Constitución, que reafirma lo que ya se decía en la Constitución inmediata anterior. Yo creo también que es muy importante que se tomen en cuenta los aspectos históricos, el marco en el que se da en algunas cosas. Y desde hace algún tiempo la Iglesia Católica Romana es muy cauta, ¿no? en sus declaraciones, etcétera. Yo creo que esto está bien por diferentes razones. Hay que mantener un equilibrio muy grande entre las simpatías políticas de algunas personas y su fe religiosa. El mantener el equilibrio en este aspecto, pues es bastante difícil, que como toda organización humana hay tendencias, hay simpatías y hay antipatías también. No son seres celestiales, ¿no? De los que estamos hablando, ni de la Conferencia Episcopal tampoco. Pero también hay mucha gente que sigue las enseñanzas o los dictámenes que la Iglesia Católica pueda dar. Y creo que la Comisión Episcopal tiene una función muy importante, porque es indudable que la Iglesia Católica aquí en el Perú ha contribuido a formar a la nacionalidad peruana. Pero los tiempos cambian y yo creo que también no debería convocarse exclusivamente la Comisión Episcopal, me refiero a los obispos de la Iglesia Católica Romana. Hay también aquí en el Perú sectores de otras iglesias que de una manera u otra protestan por lo que consideran que es una situación no equilibrada, ¿no? Que haya una serie de privilegios para la Iglesia Católica, que muchos de ellos no se les otorga a los otros credos. Aunque eso también
en el momento actual ha ido perfilándose cada vez mejor y yo creo que hay bastante equidad en lo que se refiere al tratamiento que el Estado da a, no solamente a la conferencia episcopal católica, sino también a otras religiones que tienen fieles aquí en el Perú. Pero eso es, digamos, materia de un aspecto sobre el cual podríamos seguir hablando mucho, pero yo creo que lo principal es tener en cuenta eso, ¿no? El cardenal, que no es el presidente de la Comisión Episcopal, son funciones y membresías distintas, ¿no? Como dije hace unos minutos, cayó bien que el cardenal dijera que sus declaraciones eran a título personal. Yo creo que debe mantenerse siempre la mayor transparencia posible. Y yo creo que no solamente la Iglesia Católica, sino hay muchas otras instituciones que pueden contribuir para clarificar esta realmente tan compleja situación en la que estamos viviendo, ¿no? Pero habría que ver, yo señalé también que para mí un aspecto muy importante es el derecho a la información. Todos los seres humanos tenemos el derecho a recibir informaciones. Entonces, tampoco es una situación aceptable que toda la prensa y casi monolíticamente enfoquen sus simpatías a través de la prensa. Hay mucha gente que dice, ya está escrito. Es como si viviéramos una época anterior al Renacimiento, donde no se cuestionaba nada, ¿no? Entonces, esos periódicos de tipo tabloide y de los que no son tabloides, que tienen otro formato, y eso es realmente preocupante, porque se está creando un ambiente que no contribuye a un diálogo. Para haber un diálogo tiene por lo menos que existir una voluntad de las partes para conversar. Y esto es, yo diría, el meollo de toda esta cuestión que estamos viviendo aquí. Y la OEA, que ha enviado a un grupo de alto nivel, ¿no? Yo le podría decir que es una tarea muy difícil también para este grupo, porque tienen que emitir al final un informe que necesariamente debe ser equilibrado. Y los que integran esta comisión de la OEA saben, por otra parte, que no están frente a un caso que tenga precedentes, ¿no? No hay en historia peruana, tampoco lo hay en otros países que conforman el sistema interamericano. Entonces estamos ahí realmente en un momento tal vez el más difícil después de la independencia del Perú. Y Totalmente, esto nos totalmente. lleva también a pensar que hay que contener, no fomentar a que se produzcan manifestaciones tan grandes que pueden terminar también en pérdidas de vida o de la integridad física de las personas, ¿no? Hay obligaciones muy profundas que los miembros de la visita de la OEA son conscientes de eso. Ahora, no esperemos que el día que están regresando a sus países, ¿no?, ya tengan un informe listo. No, Eso eso es íbamos. imposible. Por la naturaleza específica que tienen los problemas que se han ido gestando aquí en el Perú. Y que también yo creo que es necesario que se vea una reforma profunda de determinados artículos de la Constitución peruana. Es a todas luces, y muchos recordamos, cómo en el momento que el Congreso Constituyente Democrático, en la época del presidente Fujimori, presentó el proyecto de constitución, y el comentario que hizo el señor Fujimori fue:
me han traído un proyecto que es demasiado largo, ¿no? Demasiado grande, entonces reduzcan los artículos, etcétera. Es por eso que es difícil, ¿no?, que haya unanimidad entre los juristas. Yo a mis alumnos les digo siempre con toda claridad, miren, a veces el derecho da la impresión de que es una masilla, ¿no?, a la cual se le va dando la forma que quiere. Entonces cada uno tiene interpretaciones distintas de ciertos artículos que aparecen en la Constitución. Eso yo creo que sería una labor que el Congreso debe tener, dándole prioridad a las funciones para las cuales fue elegido. Todo tiene unas líneas que a veces hay ciertos misterios, pero que pueden aclararse. Pero lo cierto, en mi opinión, es inaceptable que se continúe nuestra vida republicana con una constitución. Lo que se hizo fue retirar la firma del entonces jefe del Estado, pero eso tiene un valor simbólico, pero no se dio el paso necesario, ¿no?, para poner en vigencia la reforma de algunos artículos constitucionales. No tendríamos entonces este pandemonium en el que estamos viviendo, ¿no? De manera que también el tema de la Constitución ha ayudado a esta situación por estas precisiones que usted está realizando con respecto a que se ha utilizado la no precisión de artículos de la Constitución. Y lo cierto, embajador, es que hay una misión que está recabando información que no va a terminar con las reuniones de hoy día. Lo ha dicho el jefe de la misión, que está abierta a la posibilidad de cualquier institución que tenga algo que decir con respecto a la situación y a las alternativas de solución, que se puede acudir a la misión especial para el tema del Perú. En el tiempo y con la experiencia que usted tiene, ¿cuánto tiempo es lo que se va a tomar esta misión para evaluar toda la información que está llevando y la que va a recibir? Estamos hablando ¿se puede hablar de un tiempo determinado, embajador? No, en primer lugar, porque no hay un plazo específico como para que los enviados de la OEA tengan que entregar su informe final. Las visitas concluyen el día de hoy, pero nada impide que se realice una segunda visita o una tercera. Porque para nosotros que vivimos en el Perú y hacemos el seguimiento diario de las cosas, lo podemos tener claro. Ayer me estaban haciendo unas consultas desde Ginebra y me pongo a pensar en quien está alejado del país, si es que se puede entender la peculiar situación que nuestro país tiene, ¿no? Yo creo que esta comisión que está en Lima concluye aquí hoy, pero van a seguir trabajando y es muy posible que los cancilleres que se encuentran aquí en el Perú tengan que realizar también algún intercambio de ideas, ¿no? Hoy día con los medios informáticos, pues eso es factible. Yo creo que también, por otra parte, estimo que no va a haber una unanimidad en el informe final, pero tendrá que ser seguido con mucha atención, porque ese informe va a ser discutido públicamente en los distintos espacios que la OEA tiene, ¿no? Hay el caso de las elecciones, ¿no? A pesar de que quedó claro por las potencias más importantes, dijeron que había sido una elección presidencial completamente limpia, pero hubo un sector de la población que luego ha dicho todo lo contrario. Pero
ellos, me refiero a los miembros de esta comisión, tienen que ser conscientes de que esto no es una tarea fácil. Realmente, yo he intervenido también en la elaboración de informes en el marco de las Naciones Unidas y esto puede ser también abrir la caja de Pandora, ¿no? Creo que todos sabemos quién era Pandora y, digamos, estoy viendo que hay ahora un Sí, intercambio de excelente. sonrisas. Sí, Una vez, caminando por Miraflores, vi una tienda que decía la ujú, caja de Pandora. Entonces me sí, dio curiosidad y entré y pregunté, ¿y por em, qué se llama así? sí, Ah, porque era una mujer muy inteligente. Bueno, ahí estamos también con una falta de formación de estas materias que se están tratando, ¿no? Lo mismo en esa tienda, cuando yo les expliqué, ahí, de acuerdo con la mitología griega, estaban concentrados todos los males de la humanidad. Así que me sorprendió ver. Y a las pocas semanas ya habían concluido los trámites para poner otro nombre, ¿no? Pero felizmente aquí en el marco de la OEA, el, el castellano es una lengua muy importante. De los que han venido, todos tienen el español como lengua materna. Del, del canciller de Belice, no sé, no lo conozco, no sé si su castellano es fluido o no, pero también es el único país de lengua inglesa, ¿no? que estaba viniendo ahí. En los primeros tiempos de la OEA, el, siempre el español resultó ser una lengua mayoritariamente casi, digamos, común, como una lengua franca. Pero esto ha ido cambiando porque cada pequeño estado que hay en el Caribe también forma parte de la OEA y tienen voz y voto, ¿no? En las deliberaciones que puede hacer. Ellos también van a intervenir en el momento del- de la presentación de este informe que va a ser considerado por la OEA, ¿no? En sus más altas instancias. correcto. Lo cierto, embajador, es que la situación y la presencia de la misión encuentra cosas inéditas, ¿no? Encuentra temas inéditos que no se ha tocado antes y que ya hablando del docente universitario significa para los jóvenes estudiantes de derechos, sobre todo de derecho constitucional, un escenario, un terreno riquísimo de experiencia, de incluso ver como tarea cuál va a ser el resultado y las recomendaciones que pueda generarse en un tiempo, como bien usted señala, que no tiene. Se sabe que sí, lo único que se sabe es que la misión concluye sus actividades oficiales en nuestro país hoy, el día de hoy, pero no se descarta que puedan regresar, que puedan venir, que puedan evaluar cómo trabajar y cuál es el comentario que realiza el docente universitario a sus jóvenes estudiantes y qué tareas están generándose a raíz de la presencia de la misión de la OEA en nuestro país y el informe final que se tiene que entregar, embajador. Sí, bueno, quiero referirme a la primera de las aseveraciones de hoy por la mañana. El, la- lo normal es que esta comisión que ha venido en Lima deje a un grupo de funcionarios que se queden aquí en el Perú por un mes, 2 meses quizás, para poder atender un poco mejor estos pedidos, ¿no? También hay una gran responsabilidad por cada uno de los integrantes de permitir un enfoque que dé la mayor objetividad a ese informe. Un informe que nadie diga, bueno,
tiene tales y tales puntos oscuros, ¿no? En eso, en los organismos internacionales y la OEA, que es un foro muy importante, pues tienen recursos, tienen experiencias adquiridas en otros foros, etcétera. Pero no descarto yo que quede aquí un grupo de observación permanente. No podría decirles por cuánto tiempo, ¿no? Tenemos, por otra parte, una oficina de representación de la OEA aquí en Lima. Y indudablemente el jefe de esa misión tiene ahora una obligación por cumplir, que es la de recabar la mayor información posible y ver que esa información sea real. Esto es un punto muy difícil. Uno puede ver destacados constitucionalistas, ¿no?, que tienen una opinión y el otro colega tiene otra, ¿no? Bueno, cada uno es dueño de su verdad. Pero cuando la verdad particular afecta a países enteros, como es el caso nuestro, pues también tendrán que colocar cada pieza en su sitio, considerando que el mayor bienestar para un país como el Perú, que tiene muchas cosas por resolver. El bicentenario, aunque ha sido celebrado, bueno, y viene celebrándose, porque se considera también que este periodo va hasta el 2024, ¿no?, coincidente con la batalla de Ayacucho. Pero aquí estas actividades que van a seguir, que van a continuar realizándose, tenemos que seguirla también con mucha atención y considerar también esa prospección que yo estoy indicando. No podría decirles, mire, 100% va a ser así, que van a quedar aquí algunos funcionarios, ¿no? Pero la lógica y ciertos precedentes me permiten indicar que esta es una actividad realmente importante, porque parte de los peruanos sostienen que es una visita de entrada y salida, ¿no? Creo que la OEA está frente a uno de sus más singulares episodios. Ojalá Perfecto. que todo salga bien. Sí, va a salir bien, consideramos que va a salir bien, embajador, y nosotros como medio de comunicación nos preciamos de tener comentarios como el que está realizando en este momento. Lo hemos tenido también con el embajador Guillermo Russo Checa, que ha hecho algunas precisiones importantes en este tema de docencia. Más que nos felicitamos en el equipo periodístico de BIS, embajador, porque lo que queremos es que nuestros televidentes tengan toda la información sin ninguno de los sesgos, ni la de derecha, ni la izquierda, ni ninguna de las dos posiciones que todos sabemos que están presentes en esta situación tan difícil para todos los peruanos y a la que nos ha llevado la falta de diálogo y la falta de entendimiento, de pensar primero en el Perú, y creo que ese es el sentimiento suyo, embajador. Por eso el agradecimiento en nombre de nuestros televidentes y de nuestros invitados, que queremos aportar como medio de comunicación, queremos aportar al conocimiento sin ninguna de las dos posiciones, sea de derecha, izquierda, el nombre que queramos darle a las posiciones, porque de lo que se trata es del Perú, y que salga. Nosotros somos optimistas que se va a lograr ese entendimiento, porque si no caeríamos en los extremismos, y creo que eso ya tenemos experiencia con la experiencia del senderismo y los istmos también que hemos tenido, y en esa línea también está el tema de la corrupción. Gracias, embajador. Si hubiera algo más, alguna invocación a los peruanos de a pie, que son los que están en el centro mirando a las dos posiciones en esta situación a la que nos ha llevado y que permite que venga una misión de la OEA, del más alto nivel.
Bueno, el llamado que yo podría hacer atendiendo a esta última invitación que me hace usted en este momento es, creo que toda la población del Perú Solo. debe considerar como una obligación en enterarse al máximo de la situación, de lo que realmente está pasando, porque al final el pueblo es en última instancia quien tendrá que tomar decisiones. Las decisiones, lamentablemente, perdón, las expresiones como marchas y todo esto pueden terminar también en actos de violencia que ya los hemos visto hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, el Perú es de todos los peruanos. Todos debemos trabajar para sacar a este barco que se ha encallado en medio de la arena. Pero estoy seguro que vamos a triunfar como siempre ha sido. Y muchas gracias por esta Bien, embajador. invitación que se me formula para participar en un debate con un maestro en las ciencias del periodismo. Además, Gracias, embajador, por sus cualquiera palabras. que lo oye sabe que está frente a un periodista probo y muy imparcial. Así que Gracias, mis embajador. felicitaciones. Gracias. Solamente decirle que somos un equipo preocupados porque las soluciones se den pensando en todos los peruanos, sino en una parte que tiene intereses de todos los géneros que conocemos y que queremos que se den las mejores soluciones. Gracias, embajador, por sus expresiones y por sus conocimientos. En nombre de todos nuestros televidentes, vamos a estar atentos, seguramente vamos a volver a conversar en los días que vienen para saber además qué tareas les ha dejado a los jóvenes estudiantes de Derecho en estos días de evaluación de la misión. Gracias, embajador, un abrazo. Muchas gracias. Hasta la vista. Un abrazo, buen día.